Ya pasó una semana de las elecciones generales en Honduras y el país aún no conoce los resultados definitivos. El Consejo Nacional Electoral dice que la paralización en el sistema del conteo se debe a problemas técnicos. Sin embargo, la incertidumbre aumenta en un proceso marcado de denuncias por irregularidades. Han sido 7 días de incertidumbre, marcada, por supuesto, por intercambio de denuncias de fraude. En algún momento vimos al conservador Narri Asfura liderar los conteos, luego a Salvador Narrala hacerlo. Se han ido de alguna manera intercalando, lo que ha aumentado también las especulaciones. El empresario Asfura, de 67 años y apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, lleva una leve ventaja aún sobre Narrala, que según el Consejo Nacional Electoral representa un empate técnico. Hasta este fin de semana, con el 88,02% de las actas de votación escrutadas, Asfura del Partido Nacional tiene 40,19% frente a 39,49% de Narrala. Narrala denunció a propósito este sábado errores graves en el escrutinio, a la vez que pidió tranquilidad a sus seguidores porque, según el reglamento, los contendientes tienen hasta el 29 de diciembre para una revisión del material. Marín Araúz, periodista y analista política hondureña, está con nosotros. Marín, bienvenida a NTN 24. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a su audiencia esta tarde para poder platicar un poco acerca del panorama electoral que estamos viviendo en Honduras. Margin, ¿cómo se vive precisamente en Honduras esta incertidumbre, ver que el conteo avanza tan lento? Entiendo yo que precisamente en otras elecciones pues no se habían caracterizado tampoco por la rapidez o por la claridad. ¿Cómo lo viven este año cuando ya debería conocerse un ganador y cuando hay denuncias de fraude aún latentes en el panorama? Obviamente, como ciudadanía, yo creo que con un silencio tenso que también incomoda, un llamado de atención, obviamente, a las autoridades de que no coarten el derecho de dar y recibir información a la población hondureña en el tema electoral, por supuesto. Y bueno, ya si me preguntas a nivel político, cómo lo están viviendo los candidatos, cómo lo están viviendo las estructuras, cómo se está viviendo a nivel de prensa, a nivel de opinión, pues quizás el panorama sea otro. La ciudadanía, obviamente, alzando la voz, que quiere saber de resultados, quiere y le urge saber cómo se refleja su voto, obviamente, en estas elecciones. Mientras tanto, Margin, el consejero del Consejo Nacional Electoral, el oficialista Marlon Ochoa, señaló que hay indicios graves, según él, de inconsistencias en al menos 5.000 actas. Dijo también que se inflaron los resultados y hay datos que no coinciden. Escuchemos lo que decía más temprano. Al menos 5.000 actas que fueron transmitidas desde los centros de votación el día de las elecciones, domingo 30 de noviembre, con los resultados obtenidos en votos, están divulgadas en el sistema TREP con resultados en 0. En todos los segmentos de la página de divulgación se presenta un gráfico circular que suma más resultados de actas de las que realmente existen, inflando los resultados y mostrando valores de actas pendientes que no coinciden con el universo de las juntas receptoras de votos. Margin, entiendo yo que esta información hay que tomarla con pinzas, porque estamos hablando, y para que el televidente lo entienda, hay varios consejeros dentro del Consejo Nacional Electoral, cada uno representando a las fuerzas políticas. Y a quien acabamos de escuchar es al oficialista del Partido Libre, que ha quedado fuera prácticamente de esta competencia ya por la presidencia con la candidata Richie Moncada, prácticamente fuera de cualquier oportunidad. Y claro que las voces de todos los hondureños son válidas en este proceso. Sin embargo, en el caso específico del consejero Ochoa, que como tú ya lo acabas de mencionar, representa al partido de gobierno, el cual también es importante mencionar que el pueblo hondureño lo sacó de la contienda política de manera contundente y pues ha estado bastante parcializado. Creo que si las elecciones en este momento le favorecieran a su candidata, su discurso fuese otro completamente. Creo que
es importante a nivel democrático centrarnos en los dos candidatos que el pueblo hondureño ha elegido. En este caso, el señor Asfura y el señor Nasrallah. Si tú escuchas ambas consejeras que representan estos candidatos o a sus partidos políticos y a los mismos candidatos, ellos están tranquilos. Obviamente a nadie le gustan los atrasos técnicos, el no tener resultados, no poder visualizar estos resultados, porque esto también es bien importante y más adelante se los comento de qué se trata. Una cosa es la visualización de resultados y otra cosa es el conteo como tal, pero no tenemos visualización. Sin embargo, las dos consejeras que considero más responsables en todo este sistema que estamos viviendo, en todo el sistema con el proceso electoral, pues han mantenido la calma. Sí, efectivamente, tenemos 48 horas lamentables de no tener resultados visibles, oficiales. Sin embargo, hay un conteo. También hay otras organizaciones que están haciendo veeduría en el país con el tema de transparencia. Por otro lado, también creo que es bien importante mencionar que ayer tuvieron una conferencia de prensa donde ellas han expuesto que efectivamente este sistema ha recibido algún tipo de daño. A nivel técnico no se tiene demasiada explicación hasta el momento, pero sí no se descarta también, y ellas tampoco descartan de que haya tenido algún tipo de daño intencional este sistema. Sin embargo, los candidatos se han mantenido tranquilos, están dispuestos a esperar el conteo. Ambos candidatos están renuentes a una repetición de elecciones. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque el proceso de elecciones en Honduras se dio de la mejor manera. El pueblo hondureño fue a votar, el proceso fue transparente. Sí, se ha tenido obviamente atrasos y problemas que a nadie nos gusta a nivel ya de conteo de votos, a nivel estadístico, a nivel logístico, y no se descartan también negociaciones políticas. Margie, pero el proceso se ha dado de la mejor manera. Entiendo. En Honduras comparan quizás lo que está ocurriendo ahora, esta parálisis de más de 40 horas en el conteo, con el apagón en su momento en la elección presidencial, en la reelección de Juan Orlando Hernández y cuando competía además como rival cercano el mismo candidato Nasrallah? Hay que ser honestos, sí. Hay un sector muy grande de la población, no me voy a referir a fuerzas políticas, sino al votante, al hondureño, que obviamente refleja toda esa indignación y esa molestia en grupos de WhatsApp, en redes sociales, la molestia de esta sombra del 2017 que persigue y que les parece un déjà vu, por decirlo así, de lo que estamos viviendo actualmente. La gente obviamente está confundida, indignada, no quisiera que algo así pasara en el país. Por otro lado, el CNE, que es la única institución validada en nuestro país a nivel legal para poder decirnos qué está pasando, nos ha dicho que mantengamos la calma, que hay otras alternativas para poder dar un resultado al pueblo hondureño, y esas alternativas son los escrutinios especiales y otros procesos de conteo y verificación, donde, ojo, esto es bien importante, todos los participantes políticos o los candidatos políticos van a poder tener representantes y poder ser parte de esta veeduría. No se está imponiendo, por lo menos no hasta ahora, un resultado sin que tengan la oportunidad todos los participantes de ser parte pues, de un proceso. Entre tanto, ya que estábamos hablando de Nasrallah, el candidato exaliado del gobierno de Xiomara Castro, volvió a denunciar un supuesto robo generalizado de votos que buscan, dijo él, perjudicarlo. Sí. No, pero el CNE tiene aquí 117 para Narrenfura y realmente Narrenfura solo tuvo 71 acá. 101 para el Partido Liberal y tiene aquí 55. Sí, aquí en el CNE. Margin, precisamente estamos viendo este video basándose en las imágenes difundidas en redes sociales sobre supuestas irregularidades en los conteos. El abanderado del Partido Liberal habló de presuntas transcripciones de los datos en varios departamentos. En el segundo recuento provisional, Salvador Nasrallah lleva una distancia de 20.000 votos a su principal rival, el conservador Narri Asfura, quien, reiteramos, ha sido respaldado por el presidente Donald Trump. Escuchemos lo que decía en redes sociales Salvador Nasrallah.
Después de analizar miles de actas, comprobamos que en la mayoría de los departamentos fuimos robados en la transcripción de las actas, incluso en Lempira, Intibucá y La Paz. Todo sigue igual desde la madrugada del jueves 4 en el cómputo. No se ingresó las actas de Cortés, Lloro, Atlántida y Colón. Están siendo irresponsables con el país, manteniendo en zozobra a la población. La compañía colombiana ASD de socios de EEH y Partido Nacional que maneja el sistema debe rendir cuentas hoy. Margin, Narrala también dijo que hay diferencias significativas en las actas. Aseguró que no quiere que se repitan las elecciones, pero que se tiene que repetir el conteo. Narrala ha venido denunciando, reiteramos, una supuesta intervención del sistema. Esto era lo que decía más temprano. Logré escucharte bien. Si puedes repetir la pregunta, sí. Parece que tenemos un audio de fondo. Por supuesto que sí. Te comentaba que Narrala ha dicho que no quiere que se repitan las elecciones porque habías hecho alusión justamente a lo que de alguna manera ha comenzado a surgir en el debate, pero sí, en cambio, pidió que se repita nuevamente el conteo. Yo quiero que escuchemos lo que decía precisamente Salvador Narrala. Sí, que la compañía no sabe hacer el trabajo. 112 millones de lempiras y no saben hacer el trabajo. Y se tiene que repetir el conteo. Nosotros vamos a impugnar las actas de Lempira, Intibucá, La Paz, porque las diferencias que aparecen en lo que se transmitió son diferentes a las diferencias que tenemos nosotros en las actas originales. Esto es cuestión de tiempo. Le pido a la gente que no se desespere. Yo no quiero que se repitan las elecciones. Lo que correspondería en todo caso sería una segunda vuelta en la que participemos el candidato nacionalista y yo. Pero es mejor resolver esto ahorita. Si yo gané por bastante, por suficiente. Bueno, pero el margen que muestran los datos hasta ahora es bastante estrecho margen. Entonces parece no prosperar la idea de anular las elecciones como un sector, además del oficialismo, lo pide ahora que ha quedado por fuera de este conteo, digámoslo así. Pero podría trascender eventualmente la propuesta de una segunda vuelta. Recordemos que en Honduras el que gana es el que gana. En la primera vuelta ya está. Bueno, Honduras, lamentablemente nos fuimos a este evento electoral nuevamente sin reformas electorales. La ley no considera una segunda vuelta. Eso es muy importante decirlo. Son de las materias pendientes en cuanto a democracia que tenemos en el país, que yo creo que urgen que quien gobierne lo puedan considerar y se pueda modificar, obviamente, las reglas para poder ir a elecciones futuras. Pero en este momento no existe en Honduras una figura de segunda vuelta. Hay que aclararlo, eso no es posible. Anular elecciones, ojo, hay un tiempo que da el CNE para que se pueda presentar esta solicitud de nulidad. Hasta este momento el único partido que lo ha hecho es el Partido Libertad y Refundación, pero creo que pretendían hacerlo, ya que quedaron fuera de la competencia política, porque no los eligió el pueblo hondureño. Querían hacerlo o pretendían hacerlo unidos con Salvador Narrala, lo cual Salvador Narrala, por esa razón, él creo que muy inteligentemente, para desmarcarse del Partido Libertad y Refundación totalmente, al cual estuvo en elecciones pasadas en alianza, pues él dice: creo en las elecciones, no necesitamos repetir elecciones. Sí, él pide obviamente un conteo donde exista, podamos tener transparencia, no solamente él, todas y todos los hondureños. Pero el tema de una segunda vuelta, yo creo que ahí el ingeniero está un poco confundido, porque no existe en Honduras, en nuestra ley, esta figura, lamentablemente. Porque esa sería una gran solución a situaciones como... No tendríamos este problema, y sí que es verdad que lo estamos teniendo en cada elección en Honduras. Ahora, planteabas un matiz que me parece muy interesante, y es cómo parecen en algún momento fusionarse las posturas de Libre y Salvador Narrala. Salvador Narrala, sin embargo, parece estar llamado a desmarcarse porque se ha presentado como un candidato de oposición, pese a haber colaborado en su momento, a haber sido un aliado del gobierno de izquierda de Xiomara Castro. ¿En qué posición está él ahora? ¿Debemos confiar en que en verdad representa una alternativa en caso de que se pruebe que es el ganador de las elecciones? Bueno, la verdad que yo creo que su posición debería de ser clara y firme. El pueblo hondureño decidió votar masivamente por el ingeniero Narrala o el señor Asfura y dejar fuera de la contienda a Libre. Entonces, creo que ligarse a Libre sería traicionar
a la decisión del pueblo hondureño, definitivamente. Le ha costado desmarcarse porque a nivel de rumores y a nivel, obviamente, de redes sociales, trascendía una supuesta alianza que él hasta el momento ha negado. También decir de que esa precisamente es la razón por la cual el gobierno de los Estados Unidos lo ha categorizado de no confiable, porque en ocasiones anteriores se ha unido a Libertad y Refundación y el actual presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, abiertamente ha dicho no apoyar, obviamente, este tipo o este sistema, por decirlo así, en el país. Ha dicho claramente que apoya de alguna manera a uno de los candidatos, desmarcándose de Nasrallah precisamente porque lo consideran no confiable por esas alianzas anteriores. Así es de que si ahora, después de elecciones, decide él aliarse a Libertad y Refundación, traicionaría al pueblo hondureño y, por supuesto, de alguna forma, al mayor socio comercial de Honduras. Sí, bueno. Margen Arauz, gracias por habernos acompañado desde Honduras. Muchas gracias.